Mi presentación va a versar específicamente sobre los procesos administrativos laborales, caso inamovilidad laboral en el contexto de Venezuela. Para ello voy a realizar una presentación, exposición. Jesús Vargas y la profesora abogado L. Serrano. Para comenzar a hablar de la temática, vamos a hacer brevemente una referencia en cuanto a lo que ha sido la evolución del tema del derecho al trabajo. Desde el principio de la Biblia, pues se refería en ella a los trabajadores. Luchas obreras de 3 y 4 de mayo en 1886 en Chicago con violentos enfrentamientos causan heridos y muertes que exigían pues, que las jornadas laborales disminuyeran. Posteriormente, con la revolución industrial, el trabajo en cuanto a una actividad permanente de la sociedad crea normativas eficientes en cuanto a los derechos, deberes, prohibiciones y beneficios de los trabajadores y a crearse el 28 de abril de 1919 la ONU pues internacionalizan leyes laborales. El 24 de junio de 1919 se suscribió el Tratado de Versalles, originando pues la creación de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, quien tiene como función velar por el derecho de los trabajadores. En este sentido, vamos a hacer una breve referencia en cuanto a lo que son las bases legales. En primer momento, por los tratados internacionales a los cuales Venezuela está suscrito, el convenio 158 de la OIT sobre la terminación de relaciones de trabajo e iniciativas del empleador y protocolo adicional de la Convención Americana. Recordemos pues que de acuerdo a la Constitución de Venezuela, en uno de sus artículos, lo vamos a ver un poco más adelante, señala que lo que se adhiera o se considere será parte de las leyes a lo interno. Como segundo elemento interesante tenemos la Constitución Nacional en su artículo 89 que se refiere al hecho de que el trabajo es un hecho social y gozará la protección del Estado. A su vez, se dispondrá lo necesario para mejorar ciertas condiciones. Y en tercer lugar, la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, que en su artículo 85 señala que la estabilidad es un derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de permanecer en sus puestos de trabajo. Habla un principio de la estabilidad. Este en cuanto a lo que es el nivel fundamental, nivel legal y de la base legal. En cuanto a lo que es la estabilidad o inamovilidad, porque se consideran estos términos así como muy parecidos, pero veamos a ver las diferencias. En el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo dice, la ley tiene por objeto proteger el trabajo, y es interesante saberlo. En su vez, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores habla de la estabilidad como derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos. Pidos contrarios a la Constitución, pues son nulos. Y en el artículo 15 de la Ley del Trabajo, la aplicación de la ley tendrá carácter obligatorio conforme al artículo 23, que lo referíamos anteriormente en cuanto a lo que son actos, tratados y convenios suscritos por la República. Y en cuanto a la inamovilidad, el artículo 94 de la Constitución lo señala. Garantía que tienen los trabajadores y trabajadores no ser desmejorados, traslado de despidos y que justifique la calificación por un inspector del trabajo, quien es quien va a considerarlo en todo caso. Veamos entonces que el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo habla del fuero sindical, que es una garantía de que los trabajadores y trabajadoras de la inamovilidad laboral, y lo refiere a la ley en esos términos, a no ser despedidos o trasladados, como lo señala el artículo 94 y en correspondencia con el 95 de la Constitución. Y el 420 de la Ley Orgánica del Trabajo habla sobre la protección de inamovilidad en caso de gravidez, embarazo de la pareja, adopción, discapacidad de un hijo o suspensión de la relación de trabajo. En estos casos, la inamovilidad aplica. Vamos a ver entonces los trabajadores y trabajadoras protegidos por la estabilidad. En el 335 de la Ley Orgánica del Trabajo habla de que las trabajadoras en estado de gravidez gozarán de protección especial desde el inicio hasta 2 años después del parto. Y el 87 de la misma ley habla en primer momento de un tiempo, los trabajadores por tiempo indeterminado, contratados a partir del primer mes, gozan de esa estabilidad. Por tiempo determinado, los contratados mientras no haya vencimiento del contrato, por obra determinada, hasta que se hayan concluido en totalidad las obras a las que fueron contratados, y en cuarto lugar los de dirección. Los que intervienen en tomas de decisiones y representan al patrono de acuerdo a lo señala
37 de la Ley Orgánica del Trabajo. Estas personas no estarán amparadas por la ley y ya veremos que en los subsiguientes decretos del Estado venezolano, esta ha sido una de las excepciones. El Ejecutivo Nacional entonces extiende la inamovilidad laboral mediante decretos. El último fue el 4753, Gaceta Oficial 6723 del 20 de diciembre del 2022. Habla brevemente en su primer artículo de la, de la durabilidad del 1 de enero del 23 hasta el 31 de diciembre del 24, 2 años. Este artículo establece que no podrán ser despedidos o desmejorados los trabajadores. En su artículo 3 habla de que cualquier desmejora salarial o del trabajador sin causa justificada, el trabajador tendrá 30 días continuos para denunciar la irregularidad. En el artículo 4 habla que de las inspectores del trabajo deben tramitarse con preferencia, con eficacia y eficacia estos intentos de denuncia por parte de los trabajadores. Y en el artículo 5 quedan amparados por protección de la movilidad los trabajadores del artículo 87, con sus deberes excepciones, temporales o ocasionales y funcionarios públicos. Y el artículo 6 señala las sanciones a los patronos por incumplimiento de lo mismo. El artículo 79 de la LOA entonces habla que serán causas justificadas de despido 11 razones y para la calificación de trabajo del inspector del trabajo podrá aplicarlas. En cuanto a las definiciones de inamovilidad laboral, pues debemos coincidir de que son derechos de funcionarios y empleados, lo dice el diccionario enciclopédico de derecho usual y lo dice el diccionario jurídico venezolano. Habla de no ser despedidos, trasladados o suspendidos, sino por alguna de las causas previstas por la ley. Vea que ahí son coincidentes. No obstante, se refieren técnicamente a miembros del Poder Judicial o administradores de justicia. De igual manera, el diccionario jurídico venezolano lo habla para buena marcha de la administración pública. Uno señala que debe ser guiado solamente por la constancia perpetua, la voluntad de ilustre conciencia, y en el otro caso habla de que es importante para la rama de la administración. La ley de trabajo del 36 observa por primera vez el equivalente de la movilidad laboral. Veamos entonces que en Venezuela, desde el año 1974, veamos aquí al lado izquierdo, la primera vez en que aparece el término de inamovilidad, durante este periodo de tiempo hasta el año 2022, el último lo señalamos, han surgido 31 decretos. Quise pues señalarlos en función de esta línea de tiempo, ¿verdad? De que esto es una progresividad de derechos y que se contemplan en el 49 de la Constitución, que enumera los aspectos que debe caracterizar las actuaciones judiciales, incluyendo la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables. Entonces, el Estado, veamos que en sus distintas razones políticas han insertado el término de inamovilidad en sus diferentes gobiernos. Es una cronología de los periodos de inamovilidad. Y podemos entonces tener tres conclusiones bien interesantes. La primera, el contrasentido, porque pues, con esta ley orgánica del trabajo del año 2012 no tiene sentido seguir decretando, como lo hace el Estado venezolano, una estabilidad, porque ya lo contempla la misma ley. Como segundo elemento, criterios que según de acuerdo a Garay, 2009, dice que el fin que persigue el decreto no se logra acabilidad, pues si el empresario carece de la libertad para despedir, se frenará en tomar nuevos trabajadores y con ello generará un mayor efecto de falta de trabajadores. Con ello prácticamente el juego de la eficiencia y eficacia de la empresa y de la productividad se pone en tela de juicio. Y como tercer elemento interesante, pues ha sido la ponencia del Tribunal Supremo de Justicia, que habla de que debe existir una debida causa justificada para el despido. Estas son las referencias que hemos utilizado, pues, o he utilizado para la presentación del trabajo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta está mi correo electrónico, número de teléfono.